Bueno, vamos a continuar con la clase de embriología. Vamos a compartir pantalla y vamos a continuar con lo que estábamos viendo. ¿Ok? De todas maneras, si hay cualquier duda, cualquier pregunta, interrumpan. Ya saben que ustedes pueden preguntar en cualquier momento. No hay que quedarse con dudas. ¿Ok? Entonces, el día de ayer llegamos al punto en el cual decíamos que el epiblasto, las células del epiblasto se han invaginado. ¿Ok? Se invaginan. Y al invaginarse me forman el proceso notocordal que ustedes ven aquí, vean las células que van migrando hacia el extremo anterior del futuro embrión, ¿ok? Y esto va a formar el proceso notocordal, que posteriormente, primero es hueco y después se hace una estructura completamente maciza. Esa es la notocorda. A los lados de esta migración hay células que se van entre el epiblasto y el endodermo. Estas células van a formar el futuro mesoblasto. Mesoblasto, todo se está formando en ese momento. Vean, día 21 del desarrollo. Y en el momento en que se forma la notocorda y el mesoblasto, hablamos de etapa de disco trilaminar. Disco trilaminar. ¿Ok? En donde ya hay un endodermo, un mesoblasto y un epiblasto que se está modificando. ¿De acuerdo? Porque ya apareció la notocorda y ya apareció en las regiones lateroanteriores el mesoblasto. Este mesoblasto, si ustedes recuerdan, se va a presentar en 3 zonas y recibe 3 nombres. El que está pegado a la notocorda es el mesodermo paraxil o somítico. El que sigue es el mesodermo intermedio, que ustedes vieron mucho en embriología, pues porque es el que va a dar origen al aparato urogenital. Y el resto lateral, pues aquí tengo el mesodermo lateral, que posteriormente va a formar las paredes, ¿verdad?, de pues el cuerpo. ¿Ok? Bien. Una vez que... ¿Puede repetir Sí. lo del último mesodermo, por favor? A ver, no escucho. Fernanda. Que si puede, sí, que si puede repetir lo del último mesodermo, por favor. Sí. Recuerden que una primera migración del epiblasto es para sustituir a las células del endoblasto o endoblasto y formar el endodermo definitivo. La siguiente migración es formar notocorda y mesodermo o mesoblasto. De esa notocorda y ese mesoblasto va a aparecer esa tercera capa que habríamos dicho que es mesodermo. ¿Ok? Y entonces aparece el mesodermo somítico, el intermedio y el lateral. El mesodermo somítico también se le llama paraxil porque está paralelo al eje, ¿verdad? Ahí va, recto, ¿sí? Esas migraciones de células vienen del epiblasto. En el momento en que terminan esas migraciones, ¿sí?, ahora sí la notocorda que está aquí abajito, acá, es la que va a generar la acción inductora de las células de este epiblasto. ¿Ok?
Y entonces quedamos que se liberan sustancias de naturaleza proteica que se llaman inductores. Y entonces viene la primera inducción importante para la formación del sistema nervioso. ¿Ok? Speakman fue un investigador, ¿verdad?, que estudió mucho esto. Y entonces en algunos animalitos él colocaba en esta etapa una membrana aquí entre la notocorda y el epiblasto. Pero esa membrana era impermeable a todo. Y entonces esta notocorda dejaba pasar esas sustancias, las liberaba, pero no activaba nada, no tocaba nada. Y entonces no se formaba la placa neural ni el tubo neural. Entonces se le conoce como inductores primarios de Speakman. ¿Ok? Él es el que maneja todo esto. Bien, en estado normal, estas sustancias de naturaleza proteica van a tocar la zona medial de la placa neural, Y vean, la convierten en un neuroectodermo. ¿Ok? ¿Sí? Aquí están viendo cómo la siguiente zona es la correspondiente a la cresta neural. ¿Ok? Y la tercera zona es donde no hay ninguna actividad inductora de ningún tipo. El epiblasto se convierte en ectodermo superficial. Y entonces habíamos dicho, de estas tres regiones va a aparecer la placa neural, va a formar el tubo, aquí lo ven, el tubo. Los bordes de esta placa neural, que corresponden a las crestas, forman el sistema nervioso periférico. Y lo que está en azul claro, que es el ectodermo superficial, forma la epidermis. ¿Ok? Entonces se inicia un proceso de invaginación de esta placa neural. También habíamos dicho que esto corresponde a la región del futuro encéfalo y esto a la región de la médula espinal. ¿Ok? La porción inferior. Bien, aquí ven que la placa neural se empieza a hundir. Las células van a cambiar de forma, ¿sí? ¿Ok? Van cambiando de forma y empieza a aparecer aquí el surco neural. Aquí lo ven, aquí está el surco neural. Vean las células, ¿sí? De hecho, este es un epitelio pseudoestratificado. Parece una sola hilera de células, pero realmente es un epitelio pseudoestratificado. ¿Ok? Se empieza a aparecer el surco. Vean, los bordes laterales de esta placa se elevan y forman los pliegues neurales. Aquí están los pliegues neurales que abarcan parte de las crestas. Y llega un momento en que se separa la placa neural de la cresta y se fusiona para formar el tubo neural. Las crestas también se fusionan. Aquí lo ven, las crestas neurales fusionadas. Y el ectodermo superficial tiene que fusionarse en la línea media, o sea, en su espalda, exactamente en la línea media. Ahí, sí, vemos su línea media dorsal en el dorso. Ahí es donde se unió ese ectodermo superficial. ¿Ok? Si no se hubiera unido, pues vamos a tener problemas. Más adelante vemos que las crestas neurales se vuelven a separar. ¿Ya las vieron? Y se van a fragmentar. Separar y fragmentar. ¿Ok? Y entonces aquí vemos cómo ya se ha formado un tubo neural. La pared es el neuroectodermo. Y quedamos que es un epitelio
pseudo estratificado. ¿Sí? Parecen varias capas, porque los núcleos están en diferentes niveles. ¿Ok? Si yo veo este esquema, ¿sí? Vean, habíamos comentado, día 17, las migraciones celulares en sentido laterocraneal o lateroanterior formarán las diferentes regiones mesodérmicas denominadas paraxilosomítica, intermedio y lateral. Si observamos este esquema, vean, ¿qué es esto? ¿Qué es C? El epiblasto. ¿Es el qué? Ectodermo superficial. Ectodermo. Ectodermo superficial, que se va a transformar en la epidermis. ¿Ok? ¿Qué tengo en A? El tubo neural. El tubo neural. En la línea media, aquí está pues la futura cavidad, ¿ok? O la cavidad ventricular, depende de la región. Pero generalmente esto es médula, ¿sí? ¿Qué es I? La notocorda. La notocuerda. La notocorda. Ahí se ve perfectamente bien, ¿ok? Aquí podemos ver alguna pequeña región de lo que serían las crestas neurales o donde estarían las crestas neurales. Y ahora observen, ¿qué es todo esto? Todo esto. Mesodermo paraxil. Mesodermo paraxil. El mesodermo paraxil, formado por D. D. Son las células del ¿qué? El esclerotomo. Está pegadito al ectodermo superficial. Son las... Epiblasto. El epiblasto. No, Dermotomo. del dermatomo. Dermotomo. Va a dar origen a la dermis. Dermis. ¿Ok? Entonces, estas células son las células de los dermatomas. Estas que ven en la parte media son las células del Esclerotomo. no, Miotomo. miotomo, que van a dar origen a todos los músculos. Y estas células que ven aquí, que van a migrar y van a rodear a la notocorda, H, son las células del Esclerotomo. el esclerotomo. F será el que Mesodermo Mesodermo intermedio. intermedio. mesodermo intermedio y G Mesodermo Mesodermo lateral. lateral. mesodermo lateral. ¿Quedó entendida esa imagen? Sí, doctor. Esa imagen es importante que la mantengan en su mente, ¿ok? Porque así es como se va a ir formando el tubo neural. Vean esto, ¿sí? Así somos de feos, parecemos una lombriz, ¿sí? Un hemátodo, ¿ok? Piel afuera, vean qué preciosidad. ¿Esto es qué? Ectodermo El superficial. ectodermo El superficial. ectodermo superficial. Imagínense una lombriz de tierra, así nos parecemos, ¿no? ¿Sí? Alguien dice un animal prehistórico, bueno, ok, luego lo vemos por ahí. Ectodermo superficial, la piel. Aquí veo que, ¿qué es esto? No está señalando nada, creo, doctor. Aparece su flechita. No se ve el cursor. ¿No aparece el cursor? No. No. Yo sí lo veo. ¿Aquí ya lo vieron? No. En tu No, todavía no. No. ¿Qué hacemos? A ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Sí. ¿Sí? Vamos a ver si... O doctor, hay una parte que en opciones o algo así puede usar como un cursor especial, como... Hay otros cursores, ¿no? Sí, El puntero láser, ¿no? láser. Sí. Donde le aparece un lápiz. A ver, vamos a ver. ¿Ahí lo ven? Sí, ya sé. Y ahí se ve bien. Ok.
No, esto no ven, ¿verdad? No ven nada. No. Se ve una cruz, pero muy... A ver, ratón. Ya se ve. Ya se ve bien. Ok, Sí, el ratón se ve mejor. perfecto. Entonces quedábamos que esto era el ectodermo superficial. Y luego aquí veo que El tubo neural. tubo neural. Esto va a ser la cavidad del tubo neural. Dependiendo de la zona que fuera, ¿sí? Yo puedo decir que es, en este caso, conducto ependimario. ¿Ok? Abajo del tubo, vean que el tubo parece, este es el neuroectodermo. ¿Sí? Son células, ¿verdad?, que se diferenciaron de ese epiblasto. Aquí voy a tener la notocorda. Y vean lo interesante, esto es el endodermo, ¿ya lo vieron? Y entonces esto que estoy viendo es el saco vitelino, que se va a convertir en el futuro intestino primitivo o tubo digestivo, ¿de acuerdo? Aquí lo veo. Bien. Vean el día 23, 23º día de desarrollo, ¿ok? Para ubicarlo, ya quedamos, son 14 días para que venga la menstruación, ¿sí? Y 9 días después estoy en ese día. Y están viendo aquí a este embrión, ¿verdad? Un embrión. Vean la porción encefálica. Aquí ya aparece un hemisferio, otro hemisferio, la región diencefálica, ¿ok? Y claro, el tubo neural es un tubo, está abierto en su extremo anterior y posterior. Anterior y posterior. Y entonces estos son los neuroporos que se llaman anterior o craneal, caudal o posterior, ¿sí?, que se tienen que cerrar. 2 días después, al 25º día, va a empezar el cierre del neuroporo anterior. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Esto es sumamente importante. 25º día, cierre del neuroporo anterior. Hay aproximadamente 18 a 20 pares de somites. ¿Ok? Si esto no se logra, si esto no ocurre, vamos a tener un anencéfalo. Así de simple. ¿Ok? Es vital el cierre del neuroporo anterior para que se forme perfectamente bien mi encéfalo, mi cavidad craneal, ¿sí? No se cierra, tengo problemas. Vigésimo quinto día. 11 días después, en teoría, de que no vino la menstruación. Espero que nunca, nunca lo olviden, porque van a tener infinidad de pacientes, van a ser médicos, doctoras, ¿sí? Y vamos a atender muchas personas embarazadas. Y tenemos que ser capaces de prevenir todo esto. ¿Ok? 2 días después de que se cierra el neuroporo anterior, ocurre el cierre del neuroporo posterior, ¿no? 27º día. 25 pares de somites. ¿Ok? Y entonces ya se cerró ese tubo neural. Se cerró aquí, ¿verdad? Vean, no acá, aquí. Ahorita vamos a ver dónde. ¿Ok? De hecho, lo pueden checar en su práctica de generalidades, donde hay una cara medial, y ven la comisura anterior, el quiasma óptico y la lámina terminal. La lámina terminal corresponde a la zona de cierre del neuroporo anterior. Esa es la tapa, la lámina terminal. ¿Ok?
Luego la checamos si no la han encontrado y está en esta zona. Bien, ya se cerró mi tubo neural y entonces vamos a empezar a analizar el desarrollo de la región superior y de la región caudal. Aquí ven el futuro o la futura médula espinal y vean los pares de somites. Aquí veo los somites de un lado y si volteara el esquema, pues estarían los otros somites. ¿Ok? Aquí está el tubo neural. Bien. Nos vamos a este corte. Ectodermo superficial. Y aquí veo el tubo neural. Tubo neural. Este tubo neural ya se está modificando. Y le aparecen, fíjense, las células, claro, esto ya es una etapa más avanzada. Recuerden que en el momento en que aparece la placa neural y se forma el tubo neural, las neuronas empiezan a multiplicarse a un ritmo gigantesco. No los podemos imaginar. ¿Sí? ¿Ok? Se dice que tenemos 10 a la 11 neuronas. Y esas 10 a la 11 neuronas se van a formar en 9 meses, por así decirlo. Si ustedes empiezan a hacer operaciones matemáticas, cada segundo se están produciendo cientos de divisiones celulares. ¿Ok? Entonces, es en esta zona del tubo neural en donde está la zona que está pegada a la cavidad, al canal central, donde existen las zonas de multiplicación celular. Y entonces esto recibe el nombre, vean aquí dice neuroepitelio, o recibe el nombre de capa ventricular. Esta es la capa ventricular. La capa de células donde está ocurriendo la multiplicación celular. ¿Queda claro? Ok. Si una célula se divide aquí, no se puede quedar en ese sitio. Tiene que migrar. Y entonces es inmediatamente enviada hacia esta región. Y esta región, vean, dice placa alar. Placa alar. Placa basal. Placa basal. Ok. La placa alar y la placa basal forman parte de una capa que se llama capa del manto o capa intermedia. ¿Ok? Entonces imaginémonos, tengo mi tubo neural aquí, hay una gran cantidad de divisiones celulares y cada célula que nace, que aparece, tiene que migrar a la zona continua. Y esa zona continua es la capa del manto o intermedio. ¿Ok? En el neuroepitelio o capa ventricular se van a producir dos tipos de células, neuroblastos y glioblastos. Neuroblastos y glioblastos. Neuroblasto, neurona en formación. Glioblasto, célula glial en formación. Entonces, analicemos algo. Si una célula aparece aquí, es enviada a la placa alar o a la placa basal.
dependiendo de la zona donde apareció. Migra como neuroblasto. Y en el momento en que llega a la capa del manto o intermedia, suceden varios fenómenos. Uno, pierde centriolos y centrosomas. Ese es el precio. Ese neuroblasto en la capa del manto o intermedia pierde centrosomas y centriolos. Doctor, ¿eso quiere decir que no va a poderse reproducir? Eso quiere decir que llegando ahí ya no puede dividirse al perder esos organelos. ¿Ok? Doctor, tengo una pregunta, perdón. Sí, sí. En lo que dijo de la capa del manto o intermedia, no entendí muy bien qué es en sí. Imagínate que tú estás en un lugar X, ¿sí? Y ahí empiezan a aparecer muchas células, pero muchísimas. ¿Qué es lo que pasa? Pues te van desplazando. Y te van desplazando y desplazando y desplazando. ¿Ok? Ese desplazamiento de cuerpos celulares es lo que va a constituir la placa LAD y la placa basal. ¿Ok? Aquí aparecen, pero inmediatamente son desplazados hacia esta zona. No se pueden quedar en la capa ventricular. ¿Ok? Y entonces, estas grandes poblaciones celulares que aparecen aquí reciben el nombre de capa del manto o capa intermedia. Cuando una célula, un neuroblasto, llega ahí, quedamos, pierde la capacidad de división celular y empieza una diferenciación y una especialización celular. ¿Ok? Y doctor, ¿qué es lo que hace que pierda como los centriolos y centrosomas? O sea, ¿solo degeneran o algo se los quita o cómo es? Muy buena pregunta. Es un proceso que ocurre en los neuroblastos, no ocurre en los glioblastos. ¿Ok? Pero esto apareció hace millones de años. Cuando un neuroblasto se empieza a diferenciar, empieza a modificar la forma de su cuerpo, le aparecen prolongaciones, ¿sí? Al modificar esto, también se modifica este aparato divisor celular. ¿Ok? Y entonces nunca más se va a dividir. Razón por la cual no podemos tener tumores a expensas de neuronas. ¿Queda claro? Pues si no se dividen, el único tumor que puedo tener es un neuroblastoma. ¿Sí lo ven? Cuando el neuroblasto va viajando y todavía no entra en procesos de diferenciación y especialización, conserva esa capacidad de división celular. Pero si se empieza a diferenciar y le empiezan a aparecer dendritas, su axón, etcétera, en ese momento ya no puede multiplicarse, ya no puede dividirse. Se va a convertir en una neurona adulta. Vamos a ver que hay ciertas regiones, sobre todo en la región superior del tubo neural, en donde células que aparecen en la capa ventricular las empujan a la capa del manto y dicen, yo no me voy allá. Y no se van. Y se quedan en el límite entre
la capa ventricular y la capa del manto, y forman una capa subventricular. ¿Ok? Esto está ocurriendo en la región encefálica, no en la medular, en la encefálica. Ahí aparece una nueva capa, la capa subventricular, que está ubicada entre la capa ventricular y la capa del manto. ¿Sí? Y ahí los neuroblastos pueden permanecer semanas o meses y no pierden su capacidad de división celular. Claro, dentro del proceso de desarrollo embrionario, un día un gen, ¿verdad?, se expresa y les dice, señores, ahora sí, todos migren hasta la capa cortical. Fíjense qué interesante, ¿sí? Se quedaron ahí porque iban a formar parte de la capa cortical primitiva que me va a dar origen a la corteza cerebral o a la corteza cerebelar. ¿Ok? Aquí en la médula espinal ya vi que hay una capa ventricular, que hay una capa del manto formado por la placa alar y la placa basal. Y en la periferia de esta capa del manto aparece una nueva capa, la capa marginal. La capa marginal va a ser la futura sustancia blanca. La capa del manto va a tener forma de letra H. ¿Ok? Y en la periferia de esa letra H hay sustancia blanca. Esa está formada por la capa marginal. ¿Y qué es la capa marginal? Pues no son más que esas prolongaciones que le están saliendo a mis neuronas. Véanlas aquí. ¿Sí? Aquí tengo mi tubo neural, mis crestas neurales que van a formar los ganglios. Veo aquí cómo está la capa ventricular, la capa del manto con su placa alar y su placa basal. Y veo aquí los somas de sustancia gris. La capa del manto o intermedia se va a transformar en la sustancia gris que tiene forma de letra H o de alas de mariposa. ¿Ok? Y ahora observo cómo a estas neuronas les están saliendo axones y cómo a las neuronas de los ganglios les sale el axón proximal y se mete a la capa del manto. Y entonces todo alrededor empieza a aparecer la sustancia blanca, que en el estado embrionario se llama capa marginal. Así es como se forma el tubo neural, sobre todo la médula espinal. Entonces vean aquí cómo la capa ventricular o capa, se le llama germinativa también, o neuroepitelio. Vean cómo cada vez se va haciendo más pequeña, hasta que ya no se producen grandes divisiones celulares, ¿verdad? Y lo único que queda aquí es pues, los ependimocitos, las células gliales que se formaron aquí, que no migraron y que rodean al conducto ependimario. Todas las células, las neuronas y glía migraron a la capa del manto o marginal. Y cuando se diferenciaron y especializaron, formaron la capa marginal o la futura sustancia blanca. Perdón. Entonces, ¿queda claro? Los procesos son muy simples. Capa ventricular, se dividen las células, neuroblastos o glioblastos.
Capa del manto es donde migran, formados por la placa alar y la placa basal. Cuando estas células se diferencian y especializan, cambian de forma. Su organela se organiza para formar sustancias o producir sustancias de neurosecreción. ¿Sí? Pierde ciertos organelos como son centriolos y centrosomas. Nunca más un neuroblasto se va a multiplicar. No aplicable a los glioblastos. ¿Queda claro? La glía se reproduce todo el tiempo. Entonces, si ustedes o yo tuviéramos un tumor cerebral, va a ser a expensas de células gliales. Quedamos que los neuroblastos en ciertas regiones permanecen. ¿Sí? A veces permanecen por años. Entonces, un niño de 9, 10, 11 años puede tener neuroblastos. Y si tiene neuroblastos, ellos pueden multiplicarse. Y entonces puede tener un neuroblastoma, un tumor a expensas de neuroblastos. ¿Quedó claro? Hasta los 10, 11, 12 años. Después de eso es muy difícil que haya neuroblastos. Solo va a haber tumores a expensas de células gliales. Doctor, Sí. Bueno, tú primero. Sí, adelante. Entonces, los neuroblastos cuando migran o se localizan en las placas alares es cuando pierden su capacidad. Ahí pierden su capacidad de división celular. ¿Ok? ¿Sí? Pero hay ciertas zonas donde pueden observar, se pueden encontrar neuroblastos hasta esa edad. ¿Ok? Hay otros grupos de neuroblastos, por ejemplo en el encéfalo, que se quedan en la capa subventricular, pero en cierto momento tienen que migrar para formar, por ejemplo, X capa de la corteza cerebral. ¿Sí? Por eso se quedaron ahí. Ok. Doctor, ¿hay algo que afecte a la reproducción de estos neuroblastos en caso de los niños? Por ejemplo, un ejemplo, que estudien mucho, que hagan diferentes ejercicios mentales para poder aumentar la reproducción o algo así? ¿O No, hay algo que influya? no. Realmente, si tú estás hablando de algo que modifique la división celular, es muy difícil. O sea, no. El día que se descubra por qué las células empiezan a dividirse en forma desordenada y generan un tumor, ya, se ganan el premio Nobel, ¿verdad? Y pues empezamos a ver las causas del por qué hay cáncer. Hasta la fecha, nadie es capaz de saber, ¿sí?, en qué momento, por qué situaciones. Hay factores que predisponen a ciertas cosas, ¿ok? Pero pues todavía no tenemos grandes cosas con respecto a esa división celular que se llega a presentar, ¿ok?, en estados anormales, ¿sí? En estado normal se van a ir expresando los genes y se van a ir formando pues las diferentes estructuras. Por eso yo les decía que hay que darles una embriología, ¿sí?, de genes, ¿sí? En qué momento se expresa tal gen y empieza el desarrollo de tal estructura. ¿Ok? Recuerden, hay oncogenes y no sabemos en qué momento uno de ellos se va a expresar. Y bueno, voy a empezar a desarrollar mi cáncer por ese gen. ¿Ok? Bien. Aquí lo ven, aquí ven en forma muy esquemática, vean la capa ventricular, las células se están reproduciendo, migran a la capa del manto, este es un glioblasto, aquí hay un neuroblasto, ¿verdad? ¿Sí?
Pero cuando este migra, se va a empezar a transformar en una neurona. Y sus prolongaciones son las que forman la capa marginal. Y vean cómo ya hay células de la pía madre que ya están marcando el límite, ¿verdad?, que van a rodear a ese tubo neural. Este es el neuroepitelio, aquí lo ven, vean infinidad de somas, de glioblastos y de neuroblastos. Aquí ven muy bien la capa ventricular, donde ocurre la migración celular. Vean aquí, perdón, la división celular, vean cómo migran y forman la capa del manto o intermedia y les empiezan a salir prolongaciones y forman la capa marginal, futura sustancia blanca. ¿Ok? Y claro, de aquí, por ejemplo, en la médula, pues se juntan todos los axones y salen por una raíz ventral. Y claro, por aquí entrarán axones hacia la capa del manto, por la raíz dorsal. ¿Ok? Y entonces vemos esto. Aquí está la raíz dorsal y aquí está la raíz ventral. Algo que es sumamente importante que analicemos es que cuando una célula migra a cierta región de la capa del manto, imagínense que nacieron aquí, en la alcaldía Azcapotzalco, en el estado de Veracruz o donde sea. Ya por nacer en esta zona, ya traen una carga genética que les dice, tú eres un neuroblasto, ¿sí?, que vas a formar neuronas cordonales. O tú eres un neuroblasto que te vas a transformar en una neurona intercalar o asociativa. Y entonces vean lo interesante, todas las neuronas de la placa alar, todas las que llegaron aquí, se van a transformar en eso, o en neuronas intercalares, o en neuronas cordonales. ¿Qué quiere decir cordonal? Que su cuerpo está en el asta posterior. Esto va a formar el asta posterior. Si nos regresamos, aquí lo ven, la placa alar forma esta zona. ¿Y qué es esta zona? El asta posterior. ¿Ok? Entonces, toda neurona que esté ahí va a ser intercalar o cordonal. Si es intercalar, nunca va a salir de la sustancia gris de esa zona. Ahí se va a quedar a vivir. Y entonces me va a servir para comunicar neuronas aferentes con neuronas eferentes y establecer arcos reflejos. También es una función sumamente importante. ¿Ok? Y tenemos millones de neuronas asociativas o intercalares. ¿De dónde derivaron? De la placa alar. Las otras neuronas, el otro grupo de neuronas de la placa alar, lo que va a hacer es recibir la información que trae esta neurona aferente y ahora la va a enviar a través de la médula a centros superiores. Va a ascender por los cordones medulares. Por eso se llama neurona cordonal. ¿Ok? Bien. ¿Ok? Sí, doctor. Bien. Si yo soy una neurona que me voy a la placa alar, ya mi carga genética me dice, si estás en la zona media, te vas a convertir en neurona eferente visceral general preganglionar. Eferente visceral general preganglionar. Un segundito.
Mil perdones. Continuamos. Entonces decíamos, si una neurona se va a la placa basal en la línea media, se convierte en eferente visceral general preganglional. Y si se va a la placa alar que va a formar el asta anterior, se va a convertir en una neurona eferente somática general. Eferente somática general. ¿Ok? Entonces, todo neuroblasto que migre a la placa alar, intercalar y cordonal, todo neuroblasto que migre al asta lateral, a esta región, se va a transformar en eferente visceral general preganglional. Y todo neuroblasto que migre a la futura asta anterior, eferente somática general. ¿Ok? Si yo les digo, ¿de dónde deriva la neurona que va a mover los músculos de mi mano? Pues ustedes me tienen que decir de la placa basal. Y se llama eferente somática general. ¿O no? Por eso era importante que se aprendieran el cuadro de clasificación de neuronas aferentes y eferentes. Ahora ya sabemos que las eferentes, eferente visceral general preganglionar y eferente somática general, derivan de la placa basal. ¿Ok? Habíamos dicho también, vean acá, las crestas neurales se transforman en ganglios, se fragmentan y se quedan los acúmulos de células a lo largo de todo el tubo neural. Y entonces van formando los diferentes ganglios raquídeos. Y aquí se quedan los somas. Entonces, estas neuronitas les sale un axón proximal, les sale un axón distal, y pues son de tres tipos. Aferentes somáticas generales, esteroceptivas y propioceptivas. Y aferentes viscerales generales. Acuérdense, toda neurona aferente tiene su cuerpo en un ganglio y derivó de la cresta neural. Toda neurona aferente tiene su cuerpo en un ganglio y derivó de las crestas neurales. Toda neurona eferente deriva de la placa basal. Y tiene su cuerpo, en este caso, en las astas laterales o en las astas anteriores. Son reglas que nunca tienen que olvidarlas, nunca, porque las van a aplicar para todo. Y si las aplican bien, van a aprender muy fácilmente núcleos, fascículos, ¿sí? Nervios. Si no las aplican, se va a complicar mucho. Ese es el problema de la neuroanatomía. Al final de cuentas vamos a hablar de circuitos neurales y ustedes se los van a aprender. Y entonces todos estos conceptos embrionarios son sumamente importantes. Si yo les digo, ¿de dónde derivó la neurona eferente somática general? Ustedes me tienen que decir, del asta anterior o de la placa basal, que dio origen al asta anterior. ¿De dónde derivó
la neurona eferente visceral general preganglionar de la placa basal, que dio origen al asta lateral. ¿Ok? ¿Dónde está su soma? En el asta lateral. Bueno, esto lo checan en sus libros, en sus apuntes, y si hay dudas, de todas maneras lo vamos a seguir viendo. ¿Ok? Por el otro lado, vean ustedes que de este tubo neural, se originan neuroblastos o glioblastos. Y los ependimoblastos, ¿se acuerdan que los ependimocitos no migran, se quedan ahí en la capa ventricular y luego forman parte de la pared ventricular? Y algunas otras estructuras, como los plexos coroideos, por ejemplo. Los glioblastos migran en el tubo neural, migran a la capa del manto, y ahí se transforman en dos grandes variedades, astroblastos y oligodendroblastos. Los astroblastos se convierten en dos grandes estirpes, flacos y gordos, flacos y gordos. Al flaco le llamamos fibroso, tiene poco citoplasma, y al gordo, protoplasmático, para que nunca se les olvide. Hay dos variedades de astrocitos, fibrosos, delgados, ¿ok? Poco citoplasma. Protoplasmáticos, mucho citoplasma, ¿ok? Bueno, estos astrocitos, ya habíamos dicho, tienen infinidad de funciones, luego las vamos a ver en histología, ¿sí? Y cuando producen tumores son muy agresivos. Generalmente llevan a la muerte al paciente. Es uno de los tumores más agresivos del sistema nervioso. En las otras células son los oligodendroblastos, que se van a transformar en oligodendrocitos. Oligodendrocitos. Los oligodendrocitos, hay tres variedades, que nada más las vamos a mencionar. Perivasculares, están alrededor de los vasos. Perineuronales, generalmente están alrededor de los somas. Y interfasciculares, que son los que forman la mielina en los axones del sistema nervioso central. ¿Ok? Pues queda entendido, tres variedades. Oligodendrocitos perivasculares alrededor de los vasos. Nadie toca a una neurona. Entonces necesitamos cubrir las tuberías. Necesito cubrir los somas. Ya vimos una imagen por ahí en alguna clase. Entonces son oligodendrocitos perineuronales. Y necesito formar la mielina de los axones del sistema nervioso central. Entonces son interfasciculares. Y entonces ustedes tienen aquí las tres variedades de células gliales más típicas: ependimocitos, oligodendrocitos y astrocitos. Por el otro lado, vean que en este tubo neural también salen los neuroblastos. Una célula indiferenciada sin prolongaciones recibe el nombre de neuroblasto apolar. Cuando le sale una prolongación en un extremo y en el otro, entonces tengo neuroblastos
polares, que se van a transformar en neuronas bipolares. Tengo neuroblastos unipolares, les sale una prolongación que luego se divide en dos. Entonces se transforma en las neuronas de los ganglios aferentes unipolares. O le salen muchas prolongaciones y un axón. Estas se van a transformar en neuronas multipolares. Multipolares. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Todos estos procesos los vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí veo células de neurilema o células de Schwann. Estas células son similares a los oligodendrocitos, nada más que estas células derivaron de las crestas neurales. De las crestas neurales, no del tubo neural, sino de las crestas neurales. Entonces, habíamos dicho ayer también, o antier, que estas células pues tienen funciones similares. El oligodendrocito en el sistema nervioso central y la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico. Ambas, ¿qué hacen? Forman mielina. ¿Ok? En cada una en su región correspondiente. Aquí veo una neurona unipolar con su axón proximal distal. Una bipolar que generalmente está en órganos de los sentidos, luego las vamos a ver, ¿sí? El olfato, hay células bipolares, en la retina hay células bipolares, en fin. Bien, habíamos dicho que a los lados del tubo neural, sí ven el cursor, ¿verdad? A los lados del tubo neural, ¿sí? Sí, doctor. Sí se ve. Están las crestas. Bueno, estas crestas quedamos que se separan, se fragmentan y forman acúmulos celulares en muchas partes del cuerpo. Entonces, les van a preguntar en su examen, eso es típico, ¿cuáles son los principales derivados de las crestas neurales? ¿Ok? Y entonces se van a aprender este cuadro. Habíamos dicho, hay células que se quedaron entre el neuroectodermo y el ectodermo superficial, en las crestas, ahí. Y estas células se transformaron en melanoblastos, que se van a regresar a la piel para formar o dar el color a esa piel. Se llaman melanocitos. Tengo muchos melanocitos, tengo piel oscura. Tengo pocos melanocitos, tengo la piel clara. ¿Ok? Quiero ojos verdes, necesito pocos melanocitos ahí. Porque si tengo muchos, pues ya no van a ser verdes, ni azules, ni nada. ¿Sí? Recuerden que la melanina es una sustancia sumamente importante. Estas células juegan un papel importante en la protección de la piel. ¿Sí? Si tengo pocos melanocitos, puedo tener cáncer de piel. Es un protector. ¿Ok? Nos protege. La retina está llena de melanocitos. ¿Ok? Luego vamos a ver el porqué. Vean, todos los ganglios raquídeos, craneales y viscerales derivaron de crestas. Entonces aquí veo el ganglio raquídeo. Hay algunos ganglios craneales por ahí. Y aquí veo un ganglio visceral. El ganglio visceral es el que da origen a la eferente visceral general postganglional. ¿Se acuerdan? Lo vimos en arcos reflejos. Son las excepciones. La médula suprarrenal, la médula de la glándula suprarrenal, esto que vemos aquí, recuerden que la glándula suprarrenal tiene una médula y una corteza. Bueno,
La médula, todas las células de la médula son derivados de crestas y tienen una función, liberar adrenalina, sobre todo en estados de estrés. ¿Sí? ¿Ok? Tengo dos células gliales que derivaron de crestas. Porque si hay neuronas, necesito células gliales. Y entonces, aquí las veo en este diagrama, en este esquemita. Las que rodean al soma se llaman capsulares, anficitos, satélites. ¿Ok? Aquí tengo células capsulares, satélites, anficitos. Las que forman la mielina de los axones, de este axón unipolar que se divide en un axón proximal y distal, son las células de Schwann o de neurilema. Son los dos nombres que tiene, Schwann o neurilema. ¿Ok? Ya hablaremos de procesos de mielinización, enfermedades desmielinizantes y todo lo demás. Las células de la leptomeninges. Así que tengo pia madre, aracnoides y dura madre. Ok. La pia madre y aracnoides derivaron de las crestas y se llaman en conjunto leptomeninges. La dura madre derivó del mesodermo y entonces se llama paquimeninge. Paquimeninge. La dura madre. Ella no deriva de crestas. Todo lo que son el sistema APU, lo que está en el tubo digestivo, acuérdense de los plexos de Meissner, de Auerbach, todos estos, los ganglios relacionados, derivan de crestas neurales. Hay huesos y tejido conectivo de estructuras craneofaciales, derivaron de crestas. En el corazón también ciertas estructuras derivan de crestas. Lo que les van a preguntar pues son los derivados que están en relación al sistema nervioso. Vean, odontoblastos derivaron de crestas neurales. ¿Ok? Bueno, eso es lo que tienen ustedes que aprenderse. Aquí ven muy bien las leptomeninges, la pia madre y la aracnoides, que está rodeando pues al encéfalo, a la médula. Los ganglios raquídeos, ganglios viscerales, la médula suprarrenal, vean los melanocitos, las células pigmentarias, las vainas de mielina formadas por las células de Schwann. Entonces hacen su lista y si no ahí la tienen creo que en algún documento de todos los derivados de las crestas neurales. Ven aquí, ¿sí? Las migraciones entran a el tubo digestivo y pues me van a formar parte de esos plexos de Meissner y de Auerbach. ¿Ok? Bien. Yo creo que con esto ya ustedes tienen una idea más clara de cómo se va formando mi sistema nervioso, tanto central como periférico. Vean este esquema. Esto que aquí está en morado es el ectodermo superficial, la epidermis. ¿Ok? Aquí le ponen ectodermo. Ok, ectodermo superficial. Somos un gusano redondo. Tenemos una forma redonda en una etapa del desarrollo. ¿Qué tengo aquí? Un tubo neural en azul. A los lados están las crestas neurales, cordones, que quedamos que luego se fragmentan. ¿Ok? Abajo de este tubo neural tengo la notocorda. A los lados de la notocorda tengo los somites. ¿Ok? El dermatomo, el miotomo. Por supuesto, voy a tener el mesodermo intermedio. Vean aquí
somos organismos celómicos. Entonces aquí veo las cavidades celómicas. Y aquí, rodeando, estas cavidades celómicas están rodeando al tubo digestivo. Entonces todas nuestras vísceras están cubiertas, sobre todo las abdominales, por el peritoneo, ¿sí? ¿Ok? Que forma parte de esas cavidades celómicas, sus paredes. Bien. La idea es para que se imaginen un embrión de unos milímetros, porque esos somos embriones de milímetros, y todo está junto, todo está pegado, ¿sí? Y entonces ya se están formando las neuronas de las crestas. ¿Ok? Y entonces vean qué interesante, le salió un axón y este axón se dividió en un axón proximal que se va al asta posterior y un axón distal que se va al dermatoma. Al dermatoma. Ahí está pegadito, a un lado. ¿Ok? Puede corresponder al dermatoma del futuro dorso de la mano, o de la región del hombro, o de la zona escapular, de donde ustedes quieran, de la región plantar. Entonces, cuando se está formando el tubo y las crestas y los omites, esos neuroblastos ya se están diferenciando en neuronas, en futuras neuronas, que van a tener un nombre y que van a tener una función en específico. En este caso, estas neuronas se llamarán aferentes somáticas generales esteroceptivas, si van al dermatoma, porque van a traer información de dolor, temperatura, tacto o presión. ¿Y la van a llevar a dónde? Al asta posterior, que se está formando por la placa alar. ¿Y a quién le van a pasar la información? Pues a las neuronas cordonales o a las neuronas intercalares que se están formando para ir a centros superiores o para establecer arcos reflejos. ¿Sí queda claro esto? Yo sé que no está fácil, pero ya llevaron embriología, ¿sí? Y los conceptos ya quedamos que cada clase es lo mismo, todo es lo mismo, ¿sí? Entonces yo me tengo que ir aprendiendo todo en el momento. No nada más para pasar un examen de viernes, no, para que se me quede para siempre, ¿sí? Y ya hablamos de neuronas que traen información de la piel, de dolor, temperatura, tacto y presión, que se llaman aferentes somáticas generales esteroceptivas. Y ahora ya sé que su cuerpo está en un ganglio y que derivó de una cresta neural. ¿Ok? Entonces, cuando aparezcan los esbozos de los miembros, pues ya vienen las migraciones, las células van formando las extremidades y las neuronas pues van viajando. Los axones van aumentando de longitud, igual que el cuerpo, pero ya están en sus sitios definitivos. Y eso ocurrió en etapas tempranas del desarrollo, ¿sí? Cuando se están formando, en las primeras semanas. ¿Ok? Si yo veo la siguiente, observen, ya aquí veo un nervio espinal, la raíz posterior y la raíz anterior. Se han unido y forman el nervio espinal. Entonces, pues algunas neuronas van a estar en relación al dermatomo y otras, sobre todo, de la raíz anterior con el miotomo. Con el miotomo. ¿Ok? Por supuesto, las células del esclerotomo, vean que ya están migrando, están rodeando a la notocorda para formar los cuerpos vertebrales. Y aquí, pues para formar el arco vertebral, el conducto vertebral y la médula que quede perfectamente protegida
Propia madre, aracnoides, dura madre, ¿sí? De las crestas. La dura madre, pues del mesodermo. ¿Sí? El mesoblasto va a dar células que se van a meter a ese, van a ir a ese tubo neural y lo van a rodear. Otras van a meterse al tubo neural, ¿sí? Otras células mesoblásticas para formar vasos sanguíneos, contenido de la sangre, para formar los microgliocitos. Recuerden que son derivados mesodérmicos. Bueno, todo esto está ocurriendo al mismo tiempo. Observen aquí lo que habíamos dicho. Esta neurona aferente somática general mandó su axón distal al dermatomo y va a formar la mano. Bueno, pues se va a ir elongando conforme aparezca este primordio de extremidad. Y así va a pasar en los millones de neuronas que se van a originar de estas crestas neurales y que van a ir a toda la zona dérmica, por ejemplo, de mi extremidad superior. Entonces, cada neurona va a corresponder a X segmento medular y a X región de piel de mi cuerpo. Y entonces aquí tengo los diferentes dermatomas, las zonas de piel inervadas por un segmento medular, una porción de este tubo neural. Vean las neuronas eferentes. Vienen del asta anterior. Del asta anterior, aquí está el embrioncito. Entonces aquí estamos viendo esto. Neuronas del asta anterior se van a ir a los músculos que derivaron de los miotomas, ¿sí? Para formar los diferentes músculos, grupos musculares. Entonces estas neuronas se llaman eferentes somáticas generales. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo un corte a nivel de médula espinal, eferentes somáticas generales. Si los viéramos a nivel encefálico, entonces puedo adicionar eferentes viscerales especiales. Pero en este caso son solo eferentes somáticas generales. Entonces, si yo soy una neurona que me voy a ir al deltoides, bueno, pues ya en esa etapa temprana del desarrollo me dirijo a las células del miotomo que van a formar el deltoides y les digo, oiga, ¿quiénes van a formar el deltoides? No, pues yo, perfecto, yo vine con ustedes, ¿sí? Y todavía no hay extremidades, pero ya se establecen las placas motoras, ¿verdad? Y cuando sea necesario, pues aparecerá el esbozo y la extremidad. Observen aquí cómo hay ciertos derivados de las crestas neuronas que forman ganglios viscerales. Entonces ya quedamos, esta neuronita que está aquí vive en el asta lateral, derivó de la placa basal, y se llama eferente visceral general preganglional. Y aquí las neuronas de este conglomerado de cuerpos neuronales que vinieron de las crestas se transforman en neuronas eferentes viscerales generales postganglionales. Entonces voy a la pared del tubo digestivo, por ejemplo, a los músculos lisos, ¿verdad? Circulares, longitudinales, del esófago, del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso, ¿sí? Y voy a inervar pues esos músculos. Entonces quedamos, para inervar una víscera necesito una pre y una pos. Y la pos derivó de la cresta neural. Puedo irme a una glándula, a un vaso sanguíneo, ¿sí? Son vísceras. ¿Ok? Siempre habrá una pre y luego una pos. Entonces, necesito que revisen eso, ¿verdad? Que lo analicen. ¿Sí? Doctor, Sí. ¿qué tipo de neurona era la pre? Eferente visceral general. Todas las dos son
eferentes viscerales generales. Nada más que la pre tiene su cuerpo en el asta lateral y la pos en un ganglio visceral. ¿Ok? Sí, gracias. Bien, ¿está siendo muy complicado el tema? Algo. O sea, es que no podemos Un poco. Pesado. embriología simple, ¿no? Sí, díganme. ¿No? Que un poco nada más confuso con lo de que nos dijo de las astas. Bueno, a mí se me complicó un poco eso, ¿Cuál? el asta posterior, que es como había dicho, es que lo anoté, pero no lo encuentro. O sea, de qué tipo de neurona salía de qué parte de la médula espinal. Ah, ok. Y que eso. Sí, recuerden una cosa, es que es muy simple, nada más que tienen que ponerse a leer. ¿Sí? La capa del manto intermedia me da origen a dos placas, alar y basal. La placa alar se va a convertir en la futura asta posterior. Y las neuronas del asta posterior van a ser de dos tipos, intercalares y cordonales. ¿Sí? Intercalares o asociativas para los arcos reflejos. Se van a colocar entre la aferente y la eferente. Cordonales son las que reciben la información de las neuronas aferentes periféricas y las llevan a centros superiores. ¿Sí? Me quemo la mano. A una neurona aferente periférica lleva la información al asta posterior. Y al llegar al asta posterior, una cordonal sube al tálamo o a la formación reticular o al centro de control del dolor y les dice, oye, te quemaste en tal región. Esa es la neurona cordonal del asta posterior. Luego tenemos que la capa del manto da origen a la placa basal. Y la placa basal me da origen a dos tipos de neuronas. Dos eferentes, eferente visceral general y eferente somática general. Acuérdense que hay tres tipos de neuronas eferentes. Nada más que la especial solo está en encéfalo, en médula no. Entonces solo tengo eferente visceral general y va a ser la pre de la placa basal y la eferente somática general. ¿Ok? Entonces la placa basal se va a convertir en el asta lateral y en el asta anterior. Y en el asta lateral es visceromotora. Ahí viven las eferentes viscerales generales preganglionares. Y el asta anterior es somatomotora. Entonces viven ahí eferentes somáticas generales. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué otra duda? ¿No hay dudas? Perdone, ¿podría Sí. repetir? Las que migran al asta lateral van a ser visceral, Las que van a migran ser, al asta lateral van a ser eferentes viscerales generales preganglionares. ¿Ok? ajá, Y esas tendrán que irse a un ganglio para mandarle la información a una eferente visceral general postganglional. Y ella llegará a la víscera. Recuerden que la vía eferente visceral es de dos neuronas. Dos, una pre y una post. Y lo que estamos estudiando ahorita en este tema es dónde se originó el soma, la neurona. Entonces, si yo digo eferente visceral general preganglionar, placa basal hasta lateral. Eferente visceral general postganglionar, cresta neural, ganglio visceral. ¿Ok?
¿De dónde vino? De la cresta neural. ¿Dónde está su soma? En el ganglio visceral. Si yo digo eferente somático general, voy a músculo estriado esquelético. ¿Dónde está el soma? Derivó de la placa basal y su soma está en el asta anterior. ¿Sí? Y esto es para siempre. Así lo vamos a manejar siempre. ¿Ok? Bien. Quiero que observen esta imagen. En un principio, cuando estamos dentro de mamá, la médula llega hasta el coxis y se fija ahí por un pequeño ligamento. Aquí, ¿ok? Se llama filón terminal. Conforme vamos creciendo dentro de mamá, lo que crece es la columna vertebral, más que la médula. Y entonces, paulatinamente, la médula parece que va ascendiendo. ¿Ok? Vean, aquí está a nivel de S1, S2. Aquí está a nivel de L3, L4. Y en la etapa adulta, ustedes, yo, la médula espinal va a quedar entre L1 y L2. L1 y L2. Ahí termina. ¿Ok? Ya no hay nada de L1 hacia abajo. ¿Qué hay? No hay médula. Hay raicillas nerviosas. ¿Ya la vieron? Esta raíz salía en S1. Aquí, pues ya se elongó, pero sigue saliendo en S1. Aquí está a nivel de L3, pero sigue saliendo acá. ¿Lo ven? Y entonces lo que hay ya en nosotros, de L1 hacia abajo, es la cauda equina o cola de caballo. ¿Ok? Cauda equina o cola de caballo. ¿Sí? Entonces, en las diferentes etapas del desarrollo, lo investigan, lo buscan. ¿Sí? ¿Cuántos meses tengo cuando estoy en S1, S2? Cuando estoy en L3, L4 y cuando estoy entre L1 y L2. Para que ustedes vean cómo se va desarrollando el organismo y la médula aparentemente pues va ascendiendo. No se puede cortar, quitar de médula oblonga, la continuidad. ¿Sí? Y entonces, pues aquí hay una gran cavidad ventricular. Vean el filum terminal en rojo, como después de no verse aquí, aquí ya lo empiezo a ver, aquí se hace más aparente, ¿verdad? Y aquí mucho más. Fíjense que este filum terminal, aquí en rojo, ¿sí? En rojo está la dura, es la dura, y vean que a nivel de S2, el filum terminal se rodea de dura madre, ¿sí? Y forma el ligamento duro coxígeo. Entonces, en principio, el vértice del cono medular tiene un filum terminal, un hilito. Pero ya durante el desarrollo, la dura madre a nivel de S2 cubre, rodea totalmente al filum terminal y entonces se transforma en ligamento duro coxígeo. Y entonces es un medio de fijación de la médula espinal. ¿Ok? Bien.
Yo sé que van a salir algunas dudas. Y te las apuntan y las checamos, ¿sí? Tienen que leerlo. Esto es lo que pasa a nivel de médula espinal. ¿Qué es lo que pasa a nivel encefálico? No vamos a dar superclases de embriología. Ya les dije que para ver la embriología del sistema nervioso realmente se puede dar todo un curso y muchísimas clases, muchas, ¿sí? Porque hay mucho que estudiar en el desarrollo embrionario del encéfalo. Lo vamos a ver en forma general, ¿ok? ¿Cómo es que se forma este encéfalo? Y se lo pongo así, es un encéfalo de un embrión, ¿sí? ¿Ok? Aquí está la cisura lateral. ¿La observan? Déjenme. Creo que ya me perdí. ¿Sí ven la presentación? ¿O no? No. Ah, bueno, ¿No sí. se ve nada? Ahora sí. Ahora sí, doctor. Ya se ve. Ahorita sí, ¿no? Sí. Ok, ¿la ven? Sí, Sí, ya. doctor. Doctor. Si no, voy solo y ya, solo yo la veo. Bien, entonces aquí en este embrión les decía, aquí ven la cisura lateral o de Silvio, ¿sí? Ven los vasos sanguíneos, ven el cerebelo, ven el tallo cerebral. Este es un cerebro sin surcos todavía, lisencéfalo. Por supuesto, no se puede quedar así, ¿sí? Olvídenlo, no podríamos hacer grandes cosas. Pero van a ver que cuando disequen su cabeza de pollo, el pollo era un animal adulto, ¿sí? Y van a ver si presenta giros o no presenta giros, si es lisencéfalo o es girencéfalo, ¿ok? Es lo primero que tienen que ver en esa práctica, cuando la hagan. Bien, ¿qué es lo que pasa a nivel superior del tubo neural? Bueno, ya quedamos que primero tiene que cerrarse, ¿sí? A nivel del neuroporo anterior. Y claro, abajo el neuroporo posterior en médula. ¿Qué pasa? Que en la región donde se va a formar el encéfalo, en lugar de que las cavidades se hagan pequeñas, se estreche, las cavidades se hacen más grandes. ¿Ok? Y entonces se presenta algo que se llama proceso de vesiculación. Y aparecen 3 grandes vesículas con sus cavidades. Estas vesículas reciben el nombre de prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. O cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. ¿Ok? En una etapa posterior aparece 5 vesículas. Entonces hablamos de el estado de 5 vesículas. Y lo que me voy a aprender es que el cerebro anterior se divide en el telencéfalo y en el diencéfalo. El cerebro anterior me va a dar origen al cerebro, ¿ok? Pero para formar el cerebro tiene que desarrollar un telencéfalo y un diencéfalo. Entonces, por eso aparecen 2 vesículas secundarias aquí, que van a formar los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Los hemisferios cerebrales son 2 y entonces tengo 2 ventrículos laterales. El diencéfalo es una sola estructura y me da origen a una cavidad que se llama tercer ventrículo.
Entonces, las cavidades del prosencéfalo o cerebro anterior son los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. El mesencéfalo o cerebro medio no forma vesículas, se queda como tal. Y me va a formar al mesencéfalo. ¿Ok? Cerebro medio, mesencéfalo. Su cavidad se llama acueducto de Silvio o acueducto cerebral. Y me va a comunicar tercero con cuarto ventrículo. Bien, el rombencéfalo o cerebro posterior se va a dividir en dos grandes vesículas, metencéfalo y mielencéfalo. El metencéfalo, su región anterior, me va a dar origen al puente o protuberancia. Y la región posterior me va a dar origen al cerebelo. Entonces tengo, ¿de dónde derivó el puente y el cerebelo? Del metencéfalo. Hay cabida ahí si la parte superior del cuarto ventrículo. La otra vesícula secundaria es el mielencéfalo. Mielos. Me da origen a la médula oblonga o bulbo raquídeo, que contiene la porción inferior del cuarto ventrículo y parte del del conducto ependimario. Ya. En el mielencéfalo, en la médula oblonga, en su parte superior está el vértice, el triángulo inferior del piso del cuarto ventrículo. Y aparece el conducto ependimario, que se va a continuar hacia abajo con la médula espinal. Entonces aquí ven su prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. En la etapa de vesículas secundarias, vean, ¿qué sería esto? ¿Qué señala esa mancha? Y rápidamente, ¿alguien lo sabe? Ventrículo lateral. ¿Qué es esto? Nombre. Un ventrículo, El ¿El tálamo? No, el agujero interventricular. ¿Ok? Lo que comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. De hecho, esto es tercer ventrículo. ¿Ok? Aquí está el acueducto de Silvio. Y esto sería el cuarto ventrículo. Puente cerebelo, médula oblonga. Entonces aquí está cuarto ventrículo y aquí empieza el conducto ependimario. ¿Ok? Lo ven aquí, vean, ya se ve mucho mejor. Este es el agujero de Monro. Todo esto es el tercer ventrículo, ¿lo ven? Esto es lo que les decía. Esta es la comisura anterior y el quiasma óptico. Y esta zona verde que está aquí es la lámina terminal. Es el sitio donde se cerró el neuroporo anterior. ¿Ok? Para que nunca se les olvide. ¿Cómo dijo, doctor, el sitio donde... Se cierra el neuroporo anterior. ¿Pero en dónde es? Perdón. En la lámina terminal. Esta es la lámina terminal. Está aquí. Está entre la comisura anterior y el quiasma óptico. ¿Ok? En la región del diencéfalo, no de los hemisferios cerebrales. ¿De acuerdo? Es más o menos por la parte del tercer ventrículo. ¿Mandé? Es en la parte del tercer ventrículo. Es en el tercer ventrículo. Recuerden una cosa, el tubo neural se desarrolla hacia arriba y hacia adelante. Entonces, si yo, tubo neural, me voy desarrollando en un embrión, voy hacia arriba y luego me voy hacia adelante.
Y entonces lo que queda adelante es esta región del diencéfalo. No se cerró aquí arriba en la corteza, no. Se cerró en la zona entre el quiasma y la comisura anterior. La lámina terminal. Por eso se llama así, porque es el cierre del neuroporo anterior. ¿Ok? Aquí ven el metencéfalo, en rojo el puente y el cerebelo atrás. ¿Ok? Bien, entonces básicamente este cuadro es el mismo que tienen en generalidades, nada más que aquí ven lo que se origina del telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Y sus cavidades, entonces se aprende en el cuadrito. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué aspectos importantes debemos recordar del desarrollo del encéfalo? Bueno, supongo que se están aprendiendo las fechas. Las fechas. Vean, aquí dice día 26 y 27. Se forman las acodaduras cervical y mesencefálica. O sea, este tubo neural se empieza a doblar. ¿Se acuerdan? O sea, en la embriología es fantástica. La zona cardíaca está en la región más anterior o superior del embrión. ¿Se acuerdan? Y cuando ese embrión se empieza a doblar, pues ya la región cardíaca queda en la zona torácica. Bueno, algo muy similar va a ocurrir con este tubo neural para ir formando las diferentes regiones del encéfalo. Ok, hasta acá vamos a dejar la clase, porque la verdad es que son muchos aspectos nuevos para ustedes. Yo puedo seguir, pero estés cansado. A veces también es un poco